Muy buenas, este video es para resolver la práctica de examen de octavo año. Vamos a ver en esta primera pregunta que dice de las siguientes parejas de figuras geométricas, ¿cuáles son semejantes? Recordemos que semejantes no son iguales, sino parecidas, en que lo que varía es el tamaño. Entonces, en este caso, la respuesta correcta sería la primera con la estrella. Las otras son similares, pero no iguales en forma. Entonces, tenemos ahí ese problema en estas dos. Ok, en la siguiente ya nos dicen que los dos triángulos son semejantes. Entonces nos dicen que quién es correspondiente al lado de G. Si nos vamos aquí, el de G sería correspondiente al SB o BS. Hay que recordar que se puede poner al revés. En este otro, nos preguntan quién es correspondiente al O congruente, en este caso, al ángulo N. Entonces sería el ángulo I. Continuamos con esa pregunta número 4. En esta 4 nos dicen que por cuál criterio podríamos afirmar o podríamos decir que si por el lado, estos triángulos son semejantes. No, porque no tenemos señalado ninguna medida de lado. Igual no podríamos decir que por el lado. La única que nos crea es ángulo, y para estar completamente seguros, vamos a ver que si agarramos 180 y le restamos 60 y 50. Aquí llamemos un toquecito a la calculadora para que nos ayude. 180 menos 60 menos 50 nos da 70. 70 sería este ángulo. ¿Ok? Entonces, por este otro lado, tengo 180, que es la suma de los ángulos internos de un triángulo, menos 60 menos 70, y nos daría, entonces vamos a ver, 180 menos 60 menos 70 nos daría 50. Entonces, nos damos cuenta que sí son semejantes por el criterio ángulo. Entonces, observemos, el ángulo A es congruente con el ángulo, se supone, con el ángulo D. Aquí está, 50 cada uno. El ángulo B es congruente, aquí está arriba, 60, con el ángulo E. Aquí lo vemos, el ángulo E. Estamos correctos ahí con el criterio, el ángulo. En la que sigue, podemos agarrar el lado mayor, que es 27, y dividirlo entre 9. Eso nos va a dar 3. Agarramos 21 y lo dividimos entre 7. Eso nos da 3. Y agarramos 15 y lo dividimos entre 5. Eso nos vuelve a dar 3. Entonces, por el criterio, los triángulos son semejantes por el criterio lado. Entonces, la primera, el triángulo B' y C' es semejante al triángulo ABC, verdadero. La razón de semejanza entre estos dos triángulos es 3, verdadero. Y los triángulos son de igual forma y tamaño, esto es falso. Entonces sería la 1 y la 2 las opciones correctas. Pasamos a la pregunta 6. En la pregunta 6 tenemos al lado más grande 20. Al lado más grande de aquí 10. Eso nos va a dar 2. Al lado mediano 16. Al lado mediano de aquí 8. Eso nos va a dar 2 otra vez. Y por último sería 12. Y el lado mediano sería 6. Eso nos vuelve a dar 2. Entonces, ¿cuál criterio garantiza la semejanza? Lado. Ese es el que garantiza la semejanza. En este otro, en el 7, perdón, en el 7 tendríamos dice dos triángulos son congruentes. ¿Cuándo dos triángulos son congruentes? Cuando tienen congruentes los lados. Precisamente en eso, porque cuando tienen congruentes los triángulos,
puede ser que sean congruentes o puede ser que sean semejantes. Entonces, en este caso, no garantiza, los ángulos no garantizarían, perdón, que los ángulos, que los triángulos sean congruentes. Y en este otro sí es suficiente con tener los ángulos congruentes para decir que los triángulos son semejantes. Ahí sí es suficiente, ¿verdad? La pregunta es casi la misma, solo que aquí dice congruentes y aquí dice semejantes, pero se contestan diferente. Ok, en este otro, ¿verdad? Ya nos afirman que el triángulo ABC es congruente con EDC y así se lleva varias preguntas. Entonces, la primera pregunta dice, ¿el ángulo A congruente con el ángulo C? No. ¿El ángulo B congruente con el ángulo D? Correcto, correcto. Esa sí estaría bien. En este otro, el ángulo A congruente con el ángulo D, falso. El ángulo C congruente con el ángulo D, falso. El lado BC congruente con el lado DC, verdadero. En este otro caso tenemos la medida del ángulo A con la medida del ángulo C. Eso es falso, porque vean que A irían con E. BC con ED, S, perdón, eso es falso. Y AC con CE, ese sería el correcto.